Bienvenidos a una nueva emisión de Procurando TV, el espacio en el que le llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Estos son algunos de los temas que desarrollaremos en nuestra emisión de hoy. Por violación al debido proceso, Procuraduría solicita a la Corte Constitucional la nulidad de la sentencia que establece un tope para las pensiones con cargo a recursos públicos. Actuar con transparencia y apego a la ley en la actualización de los planes de ordenamiento territorial es el llamado que formula la Procuraduría General de la Nación a los alcaldes del país. Procuradora delegada para Asuntos Civiles explica aportes del nuevo Código General del Proceso para la Administración de Justicia en Colombia. Orden y rectitud, un nuevo espacio en la radio en Colombia, donde la Procuraduría lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como servidor y como ciudadano. Por violaciones al debido proceso, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la nulidad de la sentencia que impuso topes a las pensiones con cargo a recursos públicos. En concepto de la Procuraduría, la sentencia vulnera varios artículos constitucionales y desconoce la garantía de los derechos adquiridos. La solicitud de nulidad se da porque el Ministerio Público considera que se violó el debido proceso en dos aspectos, el formal y el material. En cuanto a lo formal, la Procuraduría argumenta que la Corte Constitucional no atendió las exigencias contempladas en el decreto 2067 de 1991. Porque ese decreto obliga, por ejemplo, a mantener en reserva lo que son los proyectos. Sin embargo, ¿qué aconteció con el trámite de esa sentencia? Su proyecto, el 26 de noviembre del año inmediatamente anterior, fue publicado por El Tiempo. Frente a lo material, una de las fallas de los magistrados, según la Procuraduría, fue no vincular a quienes resultarían afectados con la determinación, es decir, a los jubilados. La Corte Constitucional desconoció un precedente relativo al principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos. Para el Ministerio Público, la Corte no tenía competencia para pronunciarse materialmente sobre el Acto Legislativo 01 de 2005, que dice que por ningún motivo podrá reducirse el valor de la pensión. Dado que en innumerables tutelas había reconocido la existencia de regímenes especiales. En concepto de la Procuraduría, la sentencia viola además la garantía de derechos que ya habían sido adquiridos por exmagistrados y excongresistas. Probablemente frente a algunos funcionarios hubo reconocimientos de esos derechos y de mesadas pensionales que no correspondan, pero en la mayoría, y estoy hablando específicamente de los magistrados de la rama judicial, ellos, conforme al régimen previsto, al régimen vigente para la época en que adquirieron ese derecho, sí había lugar al reconocimiento con... La viceprocuradora fue enfática en señalar que lo que afecta el fisco de la nación es la corrupción y no las pensiones. Como la vena abierta en Colombia, que es la contratación estatal. La sentencia de la Corte Constitucional prohíbe mesadas superiores a los 14.700.000 pesos mensuales y exige que la liquidación de las mismas sea el resultado de los aportes durante los últimos 10 años y no el 75% del mejor salario del último año laborado. Y en otra solicitud enviada a la Corte Constitucional, la Procuraduría manifestó la necesidad de analizar el impacto fiscal que tendría el cumplimiento del fallo que ordena convocar un concurso para proveer los cargos de procuradores judiciales. El Ministerio Público argumenta que no cuenta con los recursos para llevar a cabo este proceso y pidió a la Corte ampliar el plazo para su cumplimiento. La Corte ordenó que en un término máximo de 6 meses, contados a partir de la notificación del fallo, la Procuraduría convoca un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de procurador judicial y que el concurso culmine a más tardar en un año. Debido a que en la vigencia 2013 no se cuenta con los recursos para llevar a cabo el proceso, ya que como en toda entidad el presupuesto se establece al finalizar el año anterior, el Ministerio Público le solicitó a la Corte ampliar el plazo para cumplir con lo ordenado en el fallo. Un primer año
para adelantar el trámite de creación, óigase bien, de un órgano al interior de la Procuraduría General que pueda administrar como tal la carrera y no como tenemos ahora, un número incipiente de 13 personas. El Ministerio Público requiere además el tiempo que implica obtener los recursos del Estado, adelantar la capacitación y efectuar las respectivas convocatorias. Y otro año finalmente para poder obtener el listado de elegibles y hacer los nombramientos correspondientes. El comunicado de prensa que anunció la decisión adoptada por el Alto Tribunal se conoció en el mes de febrero, pero la Procuraduría solo fue notificada del fallo el pasado 21 de junio. Somos respetuosos de las decisiones judiciales y estamos dispuestos, pero sin recursos, la verdad es que no podemos. Actualmente hay 774 cargos de procuradores judiciales. Sin embargo, este número puede aumentar debido a la existencia de 2 nuevas delegadas, una para atención a víctimas y otra para restitución de tierras. En ejercicio de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación instó a los alcaldes de todo el país para que actúen con transparencia y apego al ordenamiento jurídico en la revisión y actualización de los planes de ordenamiento territorial, de manera que sus municipios cuenten con un modelo territorial óptimo y estén preparados para enfrentar los retos ambientales, económicos y sociales. El Ministerio Público solicitó igualmente al Gobierno Nacional avanzar en la reglamentación requerida para la actualización de estos planes. Fortalecer los municipios desde la planeación. Ese fue el llamado que la Procuraduría General de la Nación formuló a los mandatarios locales de todo el país para evitar desastres como los ocurridos hace 2 años por la temporada de lluvias. El Ministerio Público reveló que actualmente hay 465 municipios pendientes por actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial, una carta de navegación para enfrentar las transformaciones ambientales, económicas, sociales y urbanas en los territorios. Según estadísticas de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las entidades territoriales, los municipios que requieren una urgente actualización de sus planes de ordenamiento territorial por el alto nivel de riesgo en el que están inmersos son Útica, Cundinamarca, La Sierra, Cauca, Suratá, Santander, Recetor, Casanare y Herrán, norte de Santander. Además, el Ministerio Público identificó otros 5 municipios de Colombia que nunca han contado con un plan de ordenamiento territorial. El Charco, Mosquera y Santa Bárbara en Nariño, Norosí, Bolívar y Tuchín, Córdoba. Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación formuló un llamado a las autoridades municipales para que al revisar y actualizar los planes de ordenamiento territorial incorporen instrumentos de gestión del suelo apropiados a las exigencias del desarrollo local y a las disposiciones legales. A los alcaldes, a los consejos municipales, a los consejos de planeación territorial, para que estos planes de ordenamiento territorial se realicen de acuerdo a la ley, es decir, sean participativos. Que cuando un terreno se determine como rural o urbano, sea producto de estudios técnicos y de procesos participativos, no de procesos irregulares como lamentablemente se han recibido quejas en ese sentido. Las quejas tienen que ver con supuestas prácticas irregulares de mandatarios locales que, modificando la clasificación o uso de terrenos, favorecen intereses económicos de terceros. Hagamos la planeación de forma adecuada, no seamos fácil presa de espíritus o intereses inadecuados. El Ministerio Público, a través de varias comunicaciones, también ha llamado la atención del Gobierno Nacional sobre la reglamentación de los planes de ordenamiento territorial. Una de ellas dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la que solicita dar trámite a un proyecto de decreto por el cual se reglamentan los artículos 39, 40 y 41 de la Ley 1523 de 2012, en lo relativo a la incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. Debe aún cubrir algunas debilidades que tienen las normas orientadas a la planeación territorial, incluir en los planes de ordenamiento territorial el tema de riesgos, de gestión del riesgo y alguna reglamentación que por supuesto el Gobierno Nacional tiene la obligación de aclararle para que los alcaldes, los consejos municipales y los consejos de planeación territorial tengan claridad cómo se hacen los ajustes de los planes de ordenamiento territorial en debida forma.
La Procuraduría General de la Nación vela por el cumplimiento de las normas de descentralización y por un adecuado desarrollo territorial, y en ese sentido invita a la ciudadanía a estar atenta a situaciones irregulares para que de manera efectiva se formulen las respectivas denuncias. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más información aquí en Procurando TV. En Colombia, la contratación estatal tiene una normatividad dispersa y con vacíos. Así lo manifestó el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien sostuvo además que el problema radica principalmente en la falta de estabilidad jurídica. El pronunciamiento tuvo lugar en el acto de instalación del tercer Congreso Internacional de Contratación Estatal, organizado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, que se llevó a cabo esta semana en la capital del país. El reto, según el Procurador General, es hacer un inventario de las normas de contratación, analizar su eficacia y determinar lo que debe quedar consagrado en la ley. Aquí es necesario destacar que en la actualidad no son claros esos deberes y prohibiciones frente a las entidades públicas que contratan con régimen privado o frente a los particulares que cumplen funciones públicas. El jefe del Ministerio Público advierte además que los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad no se concretan en los manuales de contratación de las entidades. Hoy contamos con una normatividad dispersa, en unos casos insuficiente y en otros exhaustiva, que presenta incoherencias, inconsistencias y vacíos. La Contralora General de la República, quien también asistió al evento, se mostró de acuerdo con los pronunciamientos del procurador y coincidieron en que para ejercer un efectivo control disciplinario y fiscal es indispensable la estabilidad jurídica. No frente a la ley de contratación en sí misma, que no ha tenido tantas reformas, sino a la expedición de leyes en materias distintas que terminan regulando aspectos sustanciales de la contratación, como estatutos anticorrupción, antitrámites, de acceso a la información, disposiciones presupuestales. Tenemos 135 normas de rango legal adicionales al Estatuto de Contratación. A esto hay que sumarle que son muy pocos los contratos que se adjudican luego de un proceso licitatorio y que son considerables los costos de intermediación. De cada 100 pesos realmente se transforma en bien o servicio. Una vez excluimos todos los costos de intermediación, el 35% de los recursos. Expertos internacionales plantearon algunas reflexiones con respecto a la transparencia en los procesos de contratación con el Estado. Yo creo que es necesario hacer un trabajo básicamente cultural para erradicar o aminorar la corrupción en nuestros países. Todos los países tienen un grado de problemática grave en materia de corrupción, que debemos de buscar medidas legales, reglamentarias, buenas prácticas. Durante el Congreso Internacional, que contó con una masiva asistencia, se analizaron las novedades jurisprudenciales, legislativas y de práctica administrativa en materia de contratación estatal. En la pasada emisión de Procurando TV les presentamos algunas conclusiones del Seminario Internacional sobre Oralidad en Justicia Civil e Implementación del Código General del Proceso que se realizó en Santa Marta. Hoy en nuestra entrevista central, la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, Gladys Virginia Guevara Puentes, nos hablará del importante papel desempeñado por el Ministerio Público durante la aprobación de la ley del Código General del Proceso. Andrés Martínez está con nuestra invitada. Así es, Mabel, como usted lo ha dicho, hoy nuestra invitada es la doctora Gladys Virginia Guevara Puentes. Ella es la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles. Doctora Gladys Virginia, bienvenida a Procurando TV. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes, especialmente a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. Doctora Gladys, durante la aprobación de la ley del Código General del Proceso, la Procuraduría logró que quedaran expresas 3 funciones de intervención judicial del Ministerio Público.
¿Cuáles son estas funciones y de qué se trata cada una? Tenemos sí 3 expresas funciones dentro del Código General del Proceso. La primera, que es la ratificación de la intervención facultativa, y en ese sentido se previó que la Procuraduría pueda intervenir en todos los procesos en defensa del ordenamiento jurídico y en defensa de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, colectivos y culturales de todas las personas. En segundo lugar, tenemos la intervención de carácter obligatorio. Esta es una novedad que se presenta dentro de nuestra legislación y en ese sentido se ordena que intervenga la Procuraduría General de la Nación en aquellos procesos en que sea parte de la Nación o las entidades territoriales. Debemos indicar que dentro de las normas que se incluyeron en el Código General del Proceso, pues se encuentran por una parte el deber de intervenir de manera oral, es decir que todos nuestros procuradores judiciales y delegados deben obrar dentro de las audiencias también de manera oral, eso implica su propia preparación. Doctora Gladys, ¿qué otras propuestas hechas por la Procuraduría y acogidas por la Ley 1564 de 2012 podemos destacar? Se lograron incluir dentro del Código General del Proceso normas tales como el deber de motivación del juez en los casos en que se aparte de la doctrina probable y en aquellos casos también el que él decida de una manera diferente a como lo ha hecho en casos anteriores. Esto se constituye pues en una garantía al derecho de defensa y al debido proceso de las personas. Por otra parte, se logró incluir la posibilidad de que el proceso sea resuelto en una primera audiencia, en la audiencia inicial. Originalmente el proyecto establecía que tenía que practicarse necesariamente 2 audiencias, lo cual le quitaba celeridad al proceso y se previó entonces que pudiera hacerse en una sola audiencia, tanto la práctica de pruebas si es necesaria como la emisión de la sentencia. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar la implementación debida del Código, se incluyó una norma en que dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia del Código debería la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con sus competencias, elaborar ese plan de acción con unos componentes mínimos de formación y capacitación para los intervinientes en el proceso, asimismo de incorporación de tecnología, de dotación de infraestructura física adecuada con sus salas de audiencia, nuevos modelos de gestión, creación de despachos judiciales, descongestión, etcétera, todos los elementos indispensables para que ello pudiera tener aplicación. Doctora Gladys, la invito a que hagamos una pausa, vamos a unos mensajes institucionales y más adelante continuaremos hablando de la implementación del Código General de Proceso. Vamos con la segunda parte de la entrevista central con la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, quien nos explica los principales beneficios que tendrá la Administración de Justicia en el país con la implementación del nuevo Código General del Proceso. Efectivamente, Mabel, continuamos hablando con la doctora Gladys Virginia Guevara Puentes, Procuradora Delegada para Asuntos Civiles. Doctora Gladys, ¿en qué aspectos puntuales se beneficia la Administración de Justicia con la implementación del nuevo Código General del Proceso? Lo que se espera de la implementación del Código General del Proceso es que la sociedad pueda contar con unos procesos que sean ágiles, con unos términos máximos de duración, en primera instancia 1 año, en segunda instancia solamente 6 meses, de manera que se pueda garantizar que los conflictos se resuelvan en tiempos razonables. Por otra parte, las personas van a tener la oportunidad de acceder directamente al juez, de presenciar la práctica de las pruebas. Igualmente vamos a tener mayor transparencia, se eliminarán una serie de pasos que pueden dar lugar a actos de corrupción. Los jueces van a tener que prepararse de una mejor manera en la decisión y en el trámite de los conflictos. Y esto le va a garantizar desde luego a todas las personas que las decisiones sean mucho más justas de acuerdo a los derechos que les corresponden. Doctora Gladys, recientemente se realizó en Santa Marta el Seminario Internacional sobre Oralidad e Implementación del nuevo Código General del Proceso. ¿Qué conclusiones puntuales se pudieron obtener de este encuentro en el que se analizaron los nuevos retos que implica la entrada en vigencia de esta nueva ley? En ese escenario de trabajo tuvimos algunas grandes conclusiones. Desde luego las memorias van a ser publicadas en las páginas web de todas las entidades que participaron,
De una parte, la necesidad de ese trabajo interinstitucional de colaboración armónica entre las entidades que tienen que ver con este código. Se concluyó que es necesario para la implementación del código que haya una formación y capacitación de todos estos actores. Recordemos que todas las intervenciones van a ser orales en audiencia. Eso implica un conocimiento tanto técnico como de gestión, de nuevo modelo de gestión. Por otra parte, vimos la necesidad de la incorporación de los medios de infraestructura física, de infraestructura tecnológica. Se llegó efectivamente a la conclusión de que es necesario implementar mecanismos de solución temprana y ese mecanismo por excelencia es la conciliación. El señor Procurador General de la Nación es muy optimista en los resultados de la implementación de este código y el compromiso de la Procuraduría para apoyar todas las iniciativas tanto de la rama judicial como de la sociedad, de la academia, de los abogados que litigan para que podamos llevar esta justicia mucho más transparente, mucho más rápida y mucho más justa a todos los colombianos. Doctora Gladys Virginia, nuevamente muchas gracias por haber estado aquí en Procurando TV y explicarnos todo lo que implica la implementación del nuevo Código General del Proceso. Nosotros volvemos con Mabel, quien tiene más información. Muchas gracias, Andrés. Y como lo hemos presentado en diversos informes, la Procuraduría General de la Nación está en la constante búsqueda de espacios para interactuar con la ciudadanía. Hoy en nuestra sección La Procuraduría con usted, les contamos cómo a través de Orden y Rectitud, el nuevo programa que se transmite los sábados en la mañana a través de Señal Radio Colombia, la Procuraduría da recomendaciones preventivas para que la gestión de los administradores públicos se oriente hacia un servicio eficaz y transparente para los ciudadanos. Orden y Rectitud es un espacio radial de 30 minutos en el que servidores públicos y la ciudadanía se informan sobre la gestión de la Procuraduría General de la Nación y en el que se brindan herramientas orientadas a promover el buen ejercicio de la administración pública. Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Este es un programa informativo de carácter preventivo que busca ilustrar a los administradores públicos sobre cómo hacer una buena gestión, cómo hacer una eficiente gestión en beneficio de todos los ciudadanos. Bienvenido, doctor Becerra, a Orden y Rectitud. El procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales, Carlos Augusto Mesa Díaz, y el jefe de prensa de la Procuraduría General de la Nación, Julián García Ruén, son los encargados de acompañar a los oyentes en este espacio que se emite todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana a través de Señal Radio Colombia y las emisoras comunitarias del país. Tratamos de recoger lo que son las obligaciones de las entidades territoriales y recordárselas. Y no solo las entidades territoriales, también las entidades descentralizadas del nivel subnacional y por supuesto a la comunidad que tiene una visión muy activa en lo que es la gestión pública de acuerdo al enfoque del doctor Alejandro Ordóñez. Bienvenidos a este espacio. Orden y Rectitud cuenta con invitados especiales que abordan y orientan temas de interés tanto para funcionarios como para ciudadanos en general y presentan una agenda de cumplimiento como guía para los administradores territoriales. Las secciones que manejamos son ilustrativas para los ciudadanos y los administradores públicos, damos a conocer las dependencias de la Procuraduría General de la Nación, damos unas reflexiones de casos que administradores públicos han ejercido de manera efectiva, de manera eficaz, pero también cosas que hacen los administradores públicos que de pronto les puede acarrear algún tipo de investigación disciplinaria. Este espacio radial pretende acercar aún más a los ciudadanos con la Procuraduría General de la Nación. Radio Colombia. Invitarlos a que la escuchen, a que a través de ella se enteren de qué está pasando en el Estado. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía para que se conecten con Orden y Rectitud. Es el programa de la Procuraduría General de la Nación en radio. Estamos a través de las frecuencias de Señal Radio Colombia todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Informativo Procuraduría. Orden y Rectitud se puede escuchar, además, a través del espacio de la Procuraduría en YouTube, PGN Cuenta Oficial y en el enlace dispuesto en la página www.procuraduría.gov.co. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que este y todos los capítulos de Procurando TV se encuentran a su disposición a través de la página web
www.procuraduría.gov.co. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con más información aquí en Procurando TV.